oportunidad hablaremos un poco sobre Juan Carlos Onetti y su obra Junta Cadáveres, o considerado el astillero. Bueno, Juan Carlos Onetti fue un escritor uruguayo, uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX. Fue considerado un premio Nobel en 1980, pero no lo recibió porque ese mismo año recibió el premio Cervantes de literatura en 1980, mismo año que se lo iba a otorgar el premio Nobel. Además, Junta Cadáveres fue publicado en 1964, teniendo en cuenta que anticipó de los grandes del boom de la narrativa de la literatura de los años 60. Ahora hablaremos un poco sobre el análisis crítica de Junta Cadáveres. Esta obra que ha sido compleja desde el inicio, desde sus primeras líneas. Acá hablaremos sobre esta obra. Organiza el tiempo, deja de lado todo lo lineal y cronológico. Tiene diversos capítulos entre el capítulo 34, pero además, teniendo en cuenta que utiliza técnicas narrativas muy modernas, diferentes al estilo que estamos acostumbrados de este año. Bueno, todo parte, el boticario se planteó un proyecto que quería instalar el primer en Santa María, y el viejo Larce era elegido para presentar dicho proyecto, en la cual tenía 3 mujeres que obviamente iban a formar parte de ese posible, que era Nelly, Irene y María Bonita. Pero el cura Barney era el que criticó dicha propuesta, en la cual se oponía de que planteen aquí en Santa María. Además que consideraba de la época que se vivía, era muy criticado. Pero ya, muy aparte, hablando del contexto de la obra, es una obra muy bonita. Pocas palabras, es bonita, compleja por sus técnicas narrativas que el escritor plantea, y además de que se necesita una mayor concentración en esta obra, porque ese escritor tiene esa técnica de que puede comenzar en primera persona y luego se plantea un personaje omnisciente y luego un protagonista. Hay una parte que a mí me gustó en la obra, en la página 15. La lluvia regresaba tímida, emparejada su rumor, quedó fijo como un objeto agregado en la noche. Comparo su amor con el mío y me corrija con persistencia y dulzura. Hay otra parte donde, sí, en la primera, al momento de iniciar, puede comenzar con un monólogo interior, luego lo cambia el protagonista y luego comienza con un personaje omnisciente. Porque luego hablan sobre Jorge y Julita, ¿no? Todos estos personajes, y que Jorge estaba enamorado de la viuda de su hermano Federico, y que al final eso tiene un trágico final, porque Julita muere. Y es donde esa parte donde me gusta, solo quiero enterarla de que su existencia no es indispensable para la mía, de que yo soy yo, Jorge, no ella ni su juego. Porque se dice que Julita estaba como un poco loca, en el aspecto de que lo reflejaba Jorge como Federico en sus ojos. Dice: no quiero aprender a vivir, sino descubrir la vida de una vez y para siempre. Juzgo con pasión y vergüenza, no puedo impedirme juzgar. Todos soy escupo hacia el perfume de las flores y la tierra. Recuerdo la condena y el orgullo de no participar de los actos de ellos. Luego hay una parte donde dice: se me ocurre la parte de donde Julita cierra la puerta, se me ocurre con desconsuelo que la adolescencia no es una etapa de la vida,
sino una enfermedad mía, un vicio de conformación, a la que era un jovencito de 15 años, donde comienza ya a entrelazar esta historia de Junta Cadáveres, teniendo en cuenta que Junta, obviamente considerado Láser, o Junta Cadáveres, bueno, y Cadáveres eran las prostitutas de Santa María, que eran Nelly, María Bonita y Irene. Como posteriormente decía, ese escritor convierte la historia de complejidad, pero lo hermosea con las palabras, en cada fragmento, en sus frases, incluso versos. Entonces, que él dice, hay una parte donde dice, las marionetas dan 3 vueltas y se van. Casi a la parte final de esta historia donde Jorge ve cuando ya se suicida Julita o Julia. Este escritor prácticamente me ha sorprendido mucho porque yo realmente no lo conocía. En toda mi poca historia de literata no conocí a este escritor, pero sí me ha sorprendido por su técnica magistral en la narrativa, en cómo convierte al principio todo ese libro tan complejo que puede ser del monólogo interior al protagonista, del protagonista luego se pasa a otro capítulo ya al personaje omnisciente, y es donde que si uno no sigue la misma alineación es donde se pierde y es como que dice, ¿qué pasa aquí en esta historia? Por eso sí les invito a leer esta Junta Cadáveres, que te comienza con la voz del narrador, sus pensamientos complejos de cada personaje, de cada capítulo, que te envuelve sin querer, que es una novela muy extrovertida, en la cual cambia su totalidad entre el contexto, porque comienza con la trama de 2 líneas. ¿En qué aspecto me refiero? En la que ella habla la voz del narrador, del protagonista y sus pensamientos, y en la de Jorge, que ya empieza la narración, que como él habla del amor, el amor que siente por Julita, la viuda, su hermana, en la cual ella se suicida. También considerando que muchos dicen que Onetti fue uno de los escritores olvidados por el boom, pero yo creo que incluso hay varios vídeos que hablan de esto. Onetti no fue olvidado. A Onetti se dejó olvidar prácticamente. Pero tiene unas obras muy aparte de esta, tiene obras mucho más relucientes. Pero bueno, es una obra muy Junta Cadáveres, es una obra oscura que reviste a los personajes de acuerdo a sus procesos, de acuerdo va avanzando esta historia, te va atrapando y quizás te va confundiendo por sus mismos, una técnica narrativa que ese escritor moderno comparte en esta historia. Pero luego como comienza es genial, es asombroso, a mí me encantó. También otra frase que me gustó de esta historia es siempre lento, aburrido, sin amor, solo o esta cosa tan semejante a cualquier otra de ciudad, disolviéndose en la escritura, apunta al ladrón por la vanidad y nudos imprecisos. Es como que wow. También otra parte, en el capítulo 21, donde dice, como en tantas otras noches, con el mismo grado de velocidad en los movimientos, sabiendo que copió, sin quererlo, gestos de noches anteriores, sintiéndome revivir orgullos, melancolías y postergaciones, dejó de escribir. Y es donde ahí ya habla como que en el personaje de protagonista, en cómo este escritor te deja endulzarse de acuerdo a la complejidad de su libro, no de regalo. Gracias.
En realidad ha sido más una crítica sobre el libro y no un resumen como suelen estar acostumbrados. Gracias. Eso sí, les invito a leer a Onetti, un escritor uruguayo que se deja la complejidad entre la literatura y su narrativa moderna.